En el día de hoy os voy a contar la historia de la chica, seguramente la chica más icónica del punk, porque fue la chica que salía en la portada de Enema of the State, el álbum que vendió 15 millones de copias en todo el mundo, el álbum más exitoso de la carrera de Blink-182. Todo el mundo conoce esa portada, pero no todo el mundo sabe el trasfondo que hay detrás de la persona que protagonizaba esa portada. Janine Lindemulder es probablemente la chica más icónica del punk, al menos del pop punk de los 90, si queremos acotarlo un poco más. Y lo cierto es que la historia de cómo surgió esa portada es bastante curiosa, pero antes que nada vamos a ver un poco los orígenes de la chica que sale en el álbum. Janine Lindemulder nació en el año 1968 en un barrio de Los Ángeles. Y ya desde muy pequeña se interesó por el tema del atletismo, los deportes, y fue como una cosa que fue clave en su vida. De hecho, cuando llegó a la universidad llegó a tener hasta 4 becas para jugar al softball, que es una especie de béisbol, una variante del béisbol. Sin embargo, todo esto cambió rápidamente cuando empezó su primera incursión en el mundo del modelaje. Obviamente todos sus amigos y conocidos le decían que era muy guapa, que era muy atractiva y que si quisiese ella podría dedicarse al mundo del modelaje. Y por casualidad un día se encontró en el periódico un recorte que decía que buscaban modelo de figura. Y esto era como algo muy difícil de interpretar, porque si uno lo ve así de primeras no sabe muy bien a qué tipo de modelo se refieren. Entonces ella llamó interesándose por el trabajo. Y resulta que modelo de figura era modelo de desnudos, porque realmente era una forma bonita de decir que buscaban strippers. Así que ella se presentó en el lugar, le hicieron saber de qué trataba realmente el trabajo, cuánto cobraba, su sueldo y todo el rollo. Y como ella ya tenía 18 años, ya podía mandar por sí misma y podía dedicarse a este tipo de trabajo, decidió aceptarlo. O sea, este fue como no era modelo como tal, pero de alguna forma sí que le permitió protagonizar muchas sesiones de fotos con fotógrafos de la zona. Y fue lo que le dio la oportunidad un año después de convertirse en modelo de la revista Penthouse, que es una especie de Playboy. Es como igual que hay Coca-Cola y Pepsi, pues está Playboy y Penthouse, o sea, es otra revista para adultos. Y salió bajo la sección de mascota del mes. Y tras esto, pues se tiró 10 años colaborando tanto con Penthouse como con otras revistas del entorno similares del mismo estilo de revistas para adultos. Janine era joven y también tenía sus propias ambiciones, y una de las cosas en las que ella quería entrar era en la industria del cine. Así que probó suerte con 3 películas, Moving Target, luego la segunda película en la que estuvo fue Spring Break USA y finalmente Cage Fury. Ninguna de estas 3 películas tuvo un éxito masivo ni fue muy reconocida tanto a nivel de taquilla como de crítica. Así que finalmente Janine decidió dejar de lado este tipo de trabajos porque no le compensaba. Pero de alguna forma descubrió ese otro cine que sí que quizás iba un poco más con el tipo de trabajo que ella hacía, porque al fin y al cabo era una modelo de una revista erótica. Así que trató de introducirse en el mundo del cine y fue de esta forma que terminó en la industria del cine para adultos, o sea, es decir, se convirtió básicamente en actriz porno. Empezó en el año 1992 y estuvo durante muchos años de su vida dedicándose a la industria del cine para adultos. Y aprovechó muy bien porque tuvo bastante tirón, la chica era muy guapa y de alguna forma se convirtió en uno de los rostros más conocidos dentro de esta industria. Así que ya con un poco más de nombre llegó a obtener un papel secundario en una película llamada Partes Privadas, que fue lo más grande que llegó a ser Janine en la industria del cine, que era una película protagonizada por Howard Stern, que es un tipo súper conocido en los Estados Unidos porque básicamente es una estrella de la radio. Esto fue lo más importante que hizo Janine en la industria del cine, en Hollywood. Sin embargo, lo más importante, dejando cualquier tipo de industria de lado, lo más importante y lo más mediático que hizo en toda su vida fue protagonizar la portada del álbum Enema of the State de Blink-182. Este disco fue el más exitoso de la banda, vendió 15 millones de copias en todo el mundo
y fueron 15 millones de copias en cuya portada aparecía Janine Lindemulder. Así que, como ya te imaginarás, se convirtió en uno de los rostros más populares de todo el mundo y del momento. Y te estarás preguntando cómo consiguió Janine ese trabajo. Pues la historia es bastante curiosa porque la banda tenía claro desde un principio que la idea de la portada tenía que ser una enfermera sexy. Entonces la compañía discográfica presentó a la banda un montón de chicas que eran modelos de Playboy, de Penthouse, de un montón de revistas de este tipo, y resulta que, sin saber ni quién era, la banda se interesó por esta chica en concreto. Y de hecho en ningún momento supieron que era una actriz de cine para adultos, hasta que el propio productor del álbum, Jerry Finn, les contó a los chicos de la banda cuál era el trabajo al que se dedicaba Janine. El fotógrafo de la portada fue David Goldman, que de hecho no era ni fanático de Blink, ni conocía la música de la banda, ni era el estilo que a él más le gustaba escuchar. Sin embargo, el trabajo es trabajo, y el hecho de fotografiar a una enfermera para una portada pues tampoco le sonó nada muy complicado ni nada descabellado como para hacerlo. Y en un principio tengo que aclarar una cosa, que la portada, o sea, el nombre del álbum no iba a ser Enema of the State, sino que se iba a llamar Turn Your Head and Cough, que en español es básicamente gira la cabeza y tose. El fotógrafo interpretó el nombre del álbum como si la enfermera estuviese atendiendo a un paciente que estaba enfermo con algún tipo de enfermedad contagiosa. El aspecto simbólico del guante era como de una enfermera protegiéndose para no contagiarse de algo. Sin embargo, después de la sesión de las fotos y todo, la banda decidió cambiar el título del álbum y lo cambió a Enema of the State, y entonces ya el guante obviamente terminó cogiendo un significado completamente diferente. Pero todo lo que rodea a Blink, de alguna forma siempre hay algún tipo de doble sentido o broma, así que no hubo ningún problema al respecto, y la foto inicial sirvió perfectamente para la portada. Y de hecho tuvieron que realizar 3 portadas diferentes. La primera es la chica con la cruz roja en el gorro, y el logo de Blink con la B mayúscula. Cuando la banda vio eso, no les convenció el hecho de la B, querían que la B de Blink fuese minúscula, así que hicieron una segunda versión donde la chica salía con la cruz roja en el gorro y la B minúscula. Y luego tuvieron un problema y tuvieron que eliminar la cruz roja del gorro. Y esto no fue una cosa de la banda, sino que la Cruz Roja, la organización, presionó a la banda para que quitasen la cruz roja del gorro de la enfermera, porque según ellos estaban violando las convenciones de Ginebra. La banda, antes de meterse en cualquier disputa judicial con la Cruz Roja, prefirió directamente quitar la cruz roja del gorro de la enfermera y olvidarse de cualquier tipo de problema. Y bueno, Enema of the State nos regaló auténticos temazos de la banda, de los más populares, de los que no faltan en ningún concierto, como pueden ser Adam's Song y All the Small Things. Pero si hablamos de Enema of the State y de Janine, no podemos olvidar mencionar Watch My Age Again, que de hecho en el vídeo musical salía la propia Janine disfrazada con la ropa de enfermera sexy que tenía durante la sesión de fotos. Y de hecho tuvo otro cameo en la canción Man Overboard, donde se ve a que es como una especie de remake de Watch My Age Again, pero con los enanos. La cosa es que en el año 1999, después de haber protagonizado 2 vídeos musicales súper virales y de haber sido la cara de una de las portadas de uno de los discos más vendidos del mundo, Janine decidió retirarse. Y la cosa es que fue un retiro raro, porque se retiró para dedicarse a ser profesora en un colegio infantil. Y también porque ya tenía un hijo pequeño que en ese momento tenía 8 años y quería centrarse en criar a su hijo. Y fue así que contrajo su segundo matrimonio con Jesse James, que es una especie de tipo importante de la industria del motociclismo en los Estados Unidos y también es una celebridad de televisión. Se casó con él y tuvo su primera hija. Y bueno, el matrimonio fue muy complicado. O sea, se casaron en el año 2002 y en el 2004 ya estaban divorciados. Y fue un divorcio nada amistoso porque tuvo muchísimos problemas y trajo un montón de dolores de cabeza tanto a Janine como a Jessie como a la hija de ambos. O sea, fue un auténtico infierno. No terminaron en muy buenos términos porque tras el divorcio, Jesse James la denunció por abusos domésticos y declaró
que Janine llegó a pegarle varias veces, le gritó y le golpeó en la cara. Esto no fue lo peor, y es que Jesse contó que Janine incluso trató de atropellarle. O sea, es brutal, o sea, la relación tuvo que ser horrible. Y tras contar esto, Janine pasó un tiempo en la cárcel y de hecho le condenaron con una orden de alejamiento contra de su marido para que no se acerque a él. Y mientras todo esto ocurría, seguía un poco abierto quién de los dos se quedaría con la custodia de la niña, porque todavía estaban en plena pelea. De hecho, esto fue lo que más años duró, lo que sin duda lo que hizo que peor lo pasase la familia, tanto de ella como de él, porque en el año 2008 Janine fue arrestada por segunda vez por evadir impuestos y fue condenada a 6 meses de prisión. En esos 6 meses, la justicia le dio la custodia completa a Jesse para que se quedase la niña. Jesse en ese momento se había vuelto a casar con Sandra Bullock, entonces ambos estaban criando a la hija de Janine. Una vez salió de prisión, Janine volvió a tratar de recuperar la custodia de su hija y se volvió a meter en temas judiciales y fiscales en contra de su exmarido, sin ningún éxito, porque cometió muchísimos errores, porque entre otras cosas, Jesse presentó pruebas de que Janine consumía drogas durante el rodaje de sus películas. Además, con el tema de que había evadido impuestos y todo eso, Janine se quedó prácticamente en quiebra, entonces Jesse también presentó pruebas de que Janine no tenía suficiente dinero ni una situación económica estable como para criar a una niña. Y lo último peor fue que la volvieron a arrestar porque en un intento ya desesperado de ponerse en contacto con su hija, Janine llegó a ir a la casa de Jesse y la policía vino y la detuvo por acoso. Así que ya todo ese cúmulo de cosas hizo que en el año 2011 perdiese la custodia definitiva de su hija, y toda la custodia se la quedó Jesse, que de hecho terminó divorciándose de Sandra Bullock y se quedó él solo con la niña. Quizás te estés preguntando qué hace a día de hoy, porque es verdad que todo lo que te acabo de contar es un poco sinónimo de que la persona, o sea, de que Janine no estaba muy estable mentalmente. O sea, es una situación tan dura que nunca sabremos cómo podríamos reaccionar cualquier otra persona en su lugar. Sin embargo, ella, tras el divorcio con Jesse en el año 2004, decidió retomar su carrera como actriz porno, carrera que dejó en el año 2011. Justo el año en el que perdió la custodia de su hija, decidió dejar atrás todo ese mundo de la industria del cine para adultos, y ya más recientemente en el año 2017 se creó su propia página de OnlyFans, que es una plataforma donde ella sube su propio contenido para adultos y la gente paga a cambio de eso. Es algo muchísimo más independiente y no está metida en una industria ni tóxica como puede ser la industria del cine para adultos. Así que se alejó un poco de ese mundo y de alguna forma fue lo que le ayudó en parte a reconducir su vida. Así que nada, y regresando un poco aún más a la actualidad, todo el mundo sabrá ya que este año se ha producido el gran regreso de Blink-182 con Tom DeLonge, que ha vuelto a la banda después de haberla dejado por segunda vez, y además Mark ha superado el cáncer, se han embarcado en una gira mundial, ya han puesto un montón de fechas por todo el mundo y es como un regreso que todo el mundo esperaba y que hay muchísima ilusión en torno al próximo disco en el que la banda ya está trabajando. ¿Volverá Janine a colaborar con Blink-182? Es un rumor que empezó y que cada vez todo el mundo estuvo hablando más y más del tema, porque como la propia banda había dicho que estaban volviendo un poco a la seña de identidad de Blink, y entonces el regreso trajo mucha nostalgia entre los propios fanáticos y esa nostalgia les llevó a pensar que ¿y si volvían a retomar esa famosa portada para el nuevo disco? O de alguna forma volver a trabajar con Janine para que ella saliese en el nuevo álbum. Pues todo este rumor llegó a un punto en el que el propio Travis Barker terminó prácticamente confirmando que la próxima portada del nuevo disco de Blink va a estar protagonizada por la misma enfermera que protagonizó la portada de Enema of the State. O sea, va a ser una especie de tributo al disco que les catapultó a la fama mundial. 2022 fue un gran año para la banda. Primero, Hoppus contrajo cáncer, que afortunadamente fue diagnosticado y tratado con éxito. Luego pudimos anunciar el regreso de Tone en octubre. Simplemente increíble, cosas que hacen temblar la tierra. Por supuesto, teníamos que aprovechar la energía que traían esos momentos trascendentales y grabar un disco. Se sentía como un regreso a los buenos viejos tiempos. Eso, combinado con el problema de salud de Hoppus, nos hizo pensar en la enfermera Janine de Enema of the State. La buscamos y resulta que ella todavía está haciendo lo suyo, igual que nosotros todavía estamos haciendo lo nuestro. Ponerla en la portada de nuestro último disco acababa de cobrar todo el sentido. Aquí
Travis Barker básicamente está confirmando algo que aún no se sabe, que es cómo será la nueva portada del próximo disco de Blink. Así que hay muchísimo revuelo en torno a cómo será la portada en sí, pero algo que ya sabemos al 100% es que la enfermera Janine volverá a aparecer, como ya hizo en el año 1999 en un álbum de la banda. Así que bueno, ya solo queda esperar a ver con qué nos sorprenden en el próximo álbum. What you say every day, it's a waste. Wanna play